Hola amigos, ¿cómo están? Les habla el hermano Gerardo Baena, FSB, de la Fraternidad Anglicana de San Benito y ministro laico de la Parroquia Episcopal de San Lucas aquí en la ciudad de Medellín, como miembro de la Iglesia Episcopal Anglicana en Colombia. Hoy vamos a hablar a los jóvenes y bueno, vamos a basar bajo un texto bíblico que es la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 1, que habla sobre el llamado a Pablo. Ese llamado tan especial y tan particular que tuvo el apóstol Pablo. Un llamado en un momento de su vida controversial que seguía a los cristianos, de que se había empeñado a seguir a los cristianos porque se estaba yendo contra los principios judíos. Pero ¿qué hizo Jesús? Se le apareció intempestivamente y lo llamó a trabajar para él. Entonces, ¿qué nos quiere significar eso? Que hoy Jesús, la tarea de nosotros como iglesia es llamarlos a ustedes a que trabajen por Jesús. Ese llamado, y a veces tenemos que sentir ese sacudón, esa vibración de preguntarnos si las cosas las estamos haciendo bien. Pero ¿saben una cosa? A veces nosotros necesitamos una base y decimos, pero ¿qué fundamento puedo tener yo para poder trabajar con Jesús y para Jesús? Mire, la respuesta está en el bautismo. Nosotros cuando somos bautizados recibimos la gracia, recibimos el propio Jesucristo y recibimos el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para nosotros ir a cumplir ese llamado que tenemos desde el bautismo a trabajar por Jesús y con Jesús. ¿Qué era Pablo? Un joven desorientado, era un joven que se regía por unos ciertos principios y por lo que estaba viviendo en el momento. Pero ¿qué pasa? Que un momento a otro llegó y él pensaba que estaba haciendo las cosas bien, pero no. Jesús le dijo, no estás haciendo las cosas bien. Y cuando él iba de camino hacia Damasco, su caballo intempestuosamente frenó, vio una luz resplandeciente y cayó al suelo a bruces y quedó ciego. ¿Qué significa? Que nosotros como jóvenes, que los jóvenes están llamados a hacer un alto en su camino, a hacer ese alto en el camino de esa vida tempestuosa que de pronto está llevando, a hacer una reflexión y va a quedar ciego por un momento, que eso significa desorientado. Bueno, ¿y cómo trabajo para Jesús? ¿Y cómo puedo caminar con Jesús? ¿Y cuál sería el trabajo que yo haría para Jesús? Pero va a llegar en ese momento el Espíritu Santo y va a caer sobre ti y te va a decir qué es lo que vas a hacer. Como lo que pasó con Pablo en Damasco, que llegó un discípulo de Jesús quien también lo llamó y le dijo, le sanó, le dio la vista y le dijo que él venía cumpliendo también la palabra de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Ustedes no pueden trabajar solos, ustedes tienen que unirse a alguien o a algo más. En este caso a la iglesia. Busquen las herramientas aquí en la iglesia para poder que te unas a nosotros como iglesia. La iglesia siempre es una iglesia para jóvenes y trabaja con jóvenes. Entonces mi llamado es ese, a que no dejes de hacer lo que estás haciendo. Continúa con tus estudios, con tus proyectos de vida, pero agrégale algo más. Y la invitación es a que frenes tu vida que de pronto no te está llevando bien a un bien o a un camino de bien, sino a que conozcas a Jesús, que se detenga y que es un momento, así sea dificultoso al inicio, así sea difícil al principio, así la gente no nos crea o no nos creamos, pero vamos a ver resultados posteriores. Y eso es lo que sucedió con Pablo. Al principio los otros apóstoles o discípulos no le creían, pero ¿cómo así si tú estás persiguiendo cristianos, los estás encarcelando, los estás buscando para matarlos? Pero ya después le creyeron. ¿Por qué? Porque él tuvo un cambio en su vida. Las cosas no solamente es de decirlas, sino de hacerlas. Ese es el llamado y la atención que tenemos hoy. Como jóvenes, tenemos que mantener un espíritu joven. Así llegamos a los 50 años, 60 años, el espíritu siempre se va a conservar joven.
Entonces, y joven para trabajar hasta nuestros últimos días, para trabajar en el proyecto de Jesús. ¿Y cuál es el proyecto de Jesús? Unirnos como hermanos, amarnos como hermanos y trabajar por el reino de Dios. Esa es la reflexión de hoy para todos nosotros, y aquellos que me estén viendo que no son jóvenes, de cuerpo puede ser, pero sí de espíritu, también el llamado es este, como Pablo, quitarnos la ceguera de lo que no estamos haciendo bien y caminar siempre a unirnos a Jesús, a proclamar el nombre de Jesús, a decir que Jesús vive y que vive en nosotros, y a tener un cambio de vida como lo tuvo Pablo. Recuerden la cita bíblica si lo quieren leer. Primera de Corintios capítulo 1:1, el llamado de Pablo. Sí, y tomemos como al apóstol Pablo como ejemplo, que tuvo en su caminar, que al principio fue difícil, pero ya luego tuvo frutos. Y recuerden, que digamos como él, quiero terminar con eso, que digamos como él, no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Que el Señor los bendiga. Un agradecimiento muy especial al reverendo Pastor Elías García, vicario de la parroquia episcopal de San Lucas, que gracias a él y a los medios que nos proporcionan poder llegarles a ustedes, y al obispo Francisco Duque Gómez, obispo de nuestra diócesis en Colombia. Que el Señor los bendiga. Un abrazo.